Bienvenido a tu devocional diario. Que el Señor los bendiga en esta nueva mañana de hoy. Sean bienvenidos a este devocional de hoy, 13 de marzo del año 2024. Y como siempre tenemos un mensaje nuevo en esta mañana de la palabra del Señor para todos ustedes. Muchas veces pensamos que morir es estar solamente en un cementerio, en un ataúd. Y hay personas que viven, pero que están muertas. Y no estoy hablando en un sentido solamente espiritual, sino que han perdido la noción de la vida, han perdido el sentido de vivir, han perdido el sentido de gozar, de amar esta vida en la que estamos. Por los problemas, circunstancias, malas decisiones, en fin, han perdido la necesidad de vivir. Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿cómo podemos aprender a vivir en esta vida tan difícil? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bien, por eso este mensaje lo hemos titulado en esta mañana: Aprende a vivir. Aprende a vivir. Así que yo te invito para que no te pierdas este devocional el día de hoy. Sin duda alguna, estar muerto no significa solamente que estemos sin signos vitales, no significa que solamente estemos en un ataúd, en un cementerio. Estar muerto también significa cuando no tenemos las ganas de vivir, cuando no tenemos un sentido o algo que le dé vida a nuestra vida aquí en la tierra. Y hoy vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué debemos tener en cuenta para aprender a vivir en la vida en la que estamos? Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana de hoy. Y quiero invitarte a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Filipenses, el capítulo 4. Versículo 11 al versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprende a vivir. Encontramos personas que le han perdido el sentido a la vida. Ven esta vida como un fracaso, ven esta vida como algo molesto. Y solamente hay muchas personas que desean morir porque no le encuentran sentido a la vida. Llámese por un dictamen médico, por una necesidad, por un desamor, por un plan fracasado. Y no sé si tú te encuentres dentro de este tipo de personas, que de pronto hemos tomado malas decisiones y no le encontramos el sentido a la vida. Y la verdad, dejamos de luchar, dejamos de caminar, dejamos de seguir adelante. ¿Qué debemos tener en cuenta según este pasaje para aprender a vivir? ¿Cómo podemos aprender a vivir en esta vida? Y el apóstol Pablo, hablando un poco a la iglesia en Filipo, dando unos consejos, Pablo dice: mire, tenemos que pasar muchas situaciones difíciles. Pablo les está hablando de las pruebas, les está hablando de las situaciones difíciles que a veces debemos vivir por causa del evangelio, que a veces debemos vivir por estar en este mundo. Y es inevitable tener problemas, es inevitable pasar necesidades y es inevitable que tengamos circunstancias difíciles. Pablo le estaba hablando a una iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo azotada y estaba hablando desde una cárcel. La pregunta es: ¿qué tuvo Pablo en cuenta para animar a la iglesia para que vivieran, para que aprendieran a vivir? Y hay tres cosas que Pablo nombra aquí en este pasaje. Y la primera cosa o el primer aspecto importante que debemos tener en cuenta para aprender a vivir es aprender a contentarnos.
aprender a contentarnos. Y noten que Pablo en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación, mi necesidad. Es importante entender esto. El contentamiento no se da solamente cuando hay gozo. Debemos aprender a contentarnos, a gozarnos, a vivir en medio de cualquier sea la situación que tengamos. Sea un momento de bendición o sea un momento de dolor. Debemos aprender a ver la situación. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es importante entender que Pablo estaba siendo perseguido, estaba en una cárcel y estaba sentenciado a muerte. Lo dice un hombre que estaba sentenciado a muerte. Aprendan a contentarse. He aprendido a contentarme. Para poder que nuestra vida tenga un sentido, debe haber gozo, debe haber felicidad. ¿Y qué más gozo y qué más felicidad sabiendo que Dios está con nosotros? ¿Qué más gozo, más felicidad sabiendo que tenemos un reino que nos espera? ¿Qué más gozo y más felicidad que sabiendo que Cristo ha hecho algo en nuestras vidas y puede hacer algo en tu vida? Por eso debemos aprender a contentarnos, cualquier sea nuestra necesidad, nuestra situación. Aprender a ver las cosas buenas de las necesidades. Número 2. El segundo aspecto importante que debemos tener en cuenta para aprender a vivir es enseñarse o adaptarse a la situación. Enseñarse o adaptarse a la situación. El apóstol Pablo en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dijo, mire, yo he aprendido, me he enseñado y me he adaptado a las situaciones. Sea humildemente, sea en abundancia, sea en escasez, sea que tenga o no tenga, sea que esté viviendo algo difícil, me he acostumbrado y me he adaptado a la situación. ¿Cuál era el problema muchas veces del pueblo de Dios en el desierto? Renegaron, iban en contra de Dios, querían volver a sus antiguos caminos, porque no querían adaptarse a la situación. Cuando aprendemos a adaptarnos, el proceso es más rápido. Cuando aprendemos a adaptarnos, la situación que estamos viviendo va a ser mucho más fácil vivirla. A veces se nos entorna la vida tan difícil porque no nos adaptamos a la situación. Tú dices, pastor, pero no me entiendes. Yo vivo una situación difícil, una enfermedad dura. Hay algo que muchos no van a entender. Claro que sí, no te puedo entender porque no estoy viviendo lo que estás viviendo. Pero hay alguien que sí te entiende y se llama Dios. Y Dios te va a ayudar a adaptarte a esa situación para que puedas vivir y le encuentres un sentido a la vida. Por eso es importante que nos enseñemos o que nos adaptemos a las situaciones que vivimos. Número 3. Y el tercer aspecto importante que debemos tener en cuenta para aprender a vivir la vida es mantener la fe en Cristo. Mantener la fe en Cristo, en Jesús. El apóstol Pablo, terminando en el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, todo lo he puesto en Jesús. Cristo ha sido mi fortaleza, Cristo ha sido el que me ayuda. La fe en Él es la que me sustenta. Y solamente la fe en Cristo es la que te puede sustentar en esos instantes. No sé qué estás pasando, no sé qué estás viviendo, pero te invito para que aprendas a confiar en Él. No dudes de Él. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O para el que cree todo le es posible. Es importante entender esto. Créele al Señor. No importa las circunstancias que estés viviendo y si todo va contrario. Cristo te va a fortalecer. Cristo te va a mantener de pie. Cristo te va a ayudar. Solamente créele a Él en esta preciosa mañana. Te he compartido 3 aspectos o 3 cosas que debemos tener en cuenta para aprender a vivir la vida, para darle un sentido, para mantener la vida viva y activa. Y es, número 1, no olvides, aprende a contentarte cualquier sea tu situación. Número 2, enséñate
o adáptate a la situación, a las circunstancias que estés viviendo. Y número 3, nunca pierdas, mantén la fe en Cristo. 3 cosas para aprender a vivir. Así que no lo olvides. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque me edifica. Porque tu palabra me enseña, Señor. Porque tu palabra me redarguye, me levanta, Señor, cada día. Muchas gracias por estos devocionales, Señor. Y te pido que seas hablando, tocando, llenando corazones, Señor, ahí detrás de cada pantalla. Que tú hables a través de esta palabra y que sea, Dios, de ánimo, de fortaleza, Señor, para muchos. Amado Dios, yo te pido por cada necesidad que estén padeciendo mis hermanos, mis amigos, allá al otro lado de la pantalla, sus familias. Si están pasando por una enfermedad, Señor, tú tienes el poder para sanar. Si están pasando por algo económico, tú tienes el poder para proveer. Si están pasando por un problema sentimental o familiar, tú tienes el poder para restaurar, para brindar amor, Señor. Amado Dios, te agradezco porque sé que la obra que iniciaste en nosotros la vas a perfeccionar y estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, a mantener el gozo en medio de las circunstancias, a adaptarnos cualquier sea nuestra situación. Te agradecemos, Señor, por tu paz y por tu amor en esta mañana, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. También recuerda, si deseas suscribirte y apoyarnos, lo puedes hacer. Suscríbete a nuestro canal Asamblea de Dios Sede Norte. Y no olvides que te amamos grandemente y que estamos de martes a viernes. A las 5 de la mañana está en nuestro canal el devocional ya subido. Así que puedes entrar y observar el devocional de cada día. Yo te deseo que la gracia, que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo fuerte en este nuevo día de hoy. Dios los bendiga.